este próximo 15 de octubre a las 19:30 horas en el campus Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello se va a estrenar el documental Andrés Bello, los primeros pasos de una república, y estamos con su realizador, el destacado director de documentales históricos, deportivos y culturales, Sebastián Domínguez. Sebastián, muy bienvenido, qué gusto tenerte en Radio UNIAC. Muchas gracias por tenerme y ojalá que sea una linda conversación, Antonella. Bueno, yo ya tuve la posibilidad de ver el documental porque nos lo mandaron para que yo lo pudiera estudiar para esta conversación, y yo le decía a Sebastián que yo soy muy hija de Bello. Hice mi bachillerato en la Chile, el pregrado, el posgrado, fui académica, 18 años, trabajé en la Radio Universidad de Chile 24 años, entonces claro, los que estamos en la Chile somos hijos de Bello, ¿no? Pero había un montón de cosas que yo no sabía de mi padre y que aprendí viendo el documental. Entonces, antes de entrar como al recorrido que tú nos presentas, desde su nacimiento hasta su muerte, hacemos todo este recorrido por Venezuela, Londres, Santiago, preguntarte qué te llamó la atención a ti cuando empezaste a investigar respecto a Andrés Bello, de este personaje. Bueno, son muchas cosas. Bello es un personaje muy completo, de muchas cosas. Ahora, en resumen, lo más importante de Bello es que tú dices, bueno, es un pensador, ¿no es cierto? Normalmente los pensadores no son ejecutores de acción, y él fue un ejecutor de todo lo que pensó, lo trató de hacer. Entonces, en ese aspecto, cuando él habla de educación, creó más de 300 escuelas. Cuando creó la Universidad de Chile, es decir, tú empiezas a ver las escuelas normalistas, por ejemplo, todo eso. Lo que pasa es que cuando él estuvo en Inglaterra aprendió mucho. Primero, de que la educación pública, que los países más desarrollados y de mejor nivel eran porque tenían una educación pública de calidad, que es algo que nosotros deberíamos de copiar, ojalá, de recordar, en el tiempo, más bien. Y de recordar de que tenemos que tener buenos colegios públicos, y él creía en eso. Y eso fue porque en Inglaterra era así. En otros países como Estados Unidos la educación pública es fundamental. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas, que lo que pensó, lo quiso ejecutar, en todo orden de cosas. Entonces, eso es muy importante, porque normalmente los pensadores como que dicen, está viviendo en las nubes, tiene estas ideas, pero necesita que alguien las aplique. No, en este caso, él era una persona de acción. Sí. Ahora, el documental está armando este recorrido con numerosas entrevistas de especialistas, historiadores, personas que vienen del mundo de las leyes, académicos, poetas, ensayistas, que han dedicado su vida a investigar a Bello, ¿no? Y una de las cosas que empieza a aparecer ahí, por ejemplo, es el Bello más íntimo. Y yo te decía que a mí me había llamado la atención siempre como esta relación entre Bellos y Portales, ¿no? Uno tiene una mirada tan rígida de Portales y tan difícil, y Bello, por otro lado, con una inteligencia que uno podría decir, además de ser más práctica, mucho más inclusiva, más liberal, en el mejor sentido de ser liberal, ¿no? De pensar una ciudadanía para todos y todas, lo que también en su época era una cosa rarísima, ¿no? Entonces, háblanos también de lo que fue ir descubriendo al hombre detrás de los grandes hechos. Mira, cuando Bello llegó en 1829 a Chile, Chile era un país atrasado culturalmente, pero tremendamente atrasado. O sea, solamente el 5% de la gente sabía leer y escribir. Ya eso te dice todo. Entonces Bello inmediatamente se da cuenta de eso, que este es un país muy atrasado y que venía de muchas revoluciones cortas, así como que el regimiento no sé cuánto se sublevaba y tomaba el poder. O sea, hubo muchos presidentes que duraron 3 meses, 4 meses, 5 meses, y evidentemente que había que institucionalizar una república. Y eso es lo que hizo Bello junto a otros, como Mariano Egaña, varios. Entonces, Diego Portales se dio cuenta, este es el hombre que yo necesito a mi lado. Yo necesito una persona que no tenga las características mías. Claro. Yo soy el duro, yo soy el destemplado, pero viene este señor que yo lo necesito a mi lado. Y él escribió todos sus discursos, él escribió los discursos de 3 presidentes, él realmente realizó muchas cosas, fue senador, y hay una cosa divertida, digamos, él comentaba los discursos de los presidentes después que él los había escrito. Sí. Entonces era muy curioso, digamos. Bueno, pero también porque sabía ponerse en la voz de ese presidente. O sea, no hacía que los presidentes hablaran como él, sino al revés. Exacto, exacto. Yo creo que Bello era una persona muy tolerante, tremendamente tolerante. Bueno, hay un hecho que yo no lo menciono, pero que es un hecho de la causa.
Benjamín Vicuña Maquena era rebelde. Y hizo una serie de cosas rebeldes en la Universidad de Chile como estudiante y lo echaron. Y entonces Bello preguntó por qué lo echaron. Y entonces le dio razón. No. Nosotros tenemos que tolerar muchas cosas. Tenemos que ver por qué. ¿Por qué él es rebelde? Y lo instituyó, o sea, lo volvió a poner en la universidad. Imagínate, nos hubiéramos perdido a Benjamín Vicuña Maquena. Exactamente, lo hubiéramos perdido, porque él sabía el talento que tenía. Sí, y de hecho, alguien en el documental, no me acuerdo, que insisto, porque son muchas voces las que aparecen, dice que una de las no solamente las marcas institucionales, que uno podría decir que Bello dejó a lo largo de su carrera en Chile, ¿no? De la Universidad de Chile, las escuelas públicas, el Código Civil, sino, y esto me llamó muchísimo la atención, que él interactuaba con estos jóvenes rebeldes. Sí. Se juntaba con ellos, conversaba con ellos, y yo pensaba, ¿cuántas faltas nos hace ese nivel de encuentro? Y en donde está, cada uno está en la suya, pero aquí Bello se sentaba con ellos y les decía, a ver, pero ¿por qué estás pensando lo que piensas? ¿No? Y podía interlocutar y invitarlos a ellos a pensar desde otro lado. Me parece que ese es un valor tan escaso y que luego parte de estos hombres tremendamente influyentes y algunas mujeres fueron influenciados por esta especie de maestro, ¿no? Que los acompañó. Es que lo que más le gustaba a Bello era enseñar. Y entonces él, cuando veía que alguien necesitaba algo, como el caso de las mujeres que tú mencionas, que él apoyó y que no hubieran escrito nunca un libro o que no hubieran publicado ningún libro en esa época, porque tú tienes que pensar esa época, sí, claro. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, donde la mujer no era lo que es hoy. Y él las ayudó a publicar, las ayudó, y él iba a las tertulias con ellas y todo lo demás, porque se daba cuenta que tenían talento. Es que ya la cuestión que fueran mujeres no era lo importante es que tenían talento. Claro. Y no había que discriminarlas por eso. Entonces, Bello tenía esa mentalidad liberal, muy inteligente, porque hay una ventaja que tenía Bello por sobre los chilenos. Él sabía 5 lenguas, y en ese tiempo no se traducían los libros de filosofía y de historia. Entonces él las podía leer, claro, en su propia lengua. Imagínate leyendo los filósofos griegos en griego. Él lo hacía. Claro, y además esos libros no estaban disponibles. No estaban disponibles. Entonces, Bello, una de las cosas que más se preocupó justamente es que traer libros a Chile. Entonces, traían cantidades, se consiguió que gente lo ayudara. Hizo el primer observatorio astronómico, claro, en el Cerro Santa Lucía, una cosa pero increíble. Y con un oficial norteamericano de la Marina que lo ayudó a traer cientos de libros y instrumental para eso. Eso lo consiguió Bello, sí, con su personalidad, con su forma de ser. Bueno, Bello me toca mucho también a mí, porque esto probablemente tú no lo sabes, pero yo soy descendiente directo de Bello. Y eso me hace también ser muy respetuoso de su persona, porque estamos hablando de una persona de la cual yo vengo. Claro, pero además también alta exigencia, ¿no? Es como, bueno, si el tatarabuelo fue esto, tenemos que estar a la altura. Yo creo que tu documental también nos sirve para pensar eso. Voy a volver ahí, pero antes quiero pasar por... uno piensa que en esa época, siglo XIX, primera parte del XIX, las personas que tenían acceso a la educación eran personas que tenían una situación económica muy holgada, ¿no? Y tú nos cuentas que en su nacimiento en Caracas, él viene de una familia de pequeños terratenientes, podríamos decir, ¿cierto? Clase media. En un momento donde es rarísimo ser clase media, pero que están muy preocupadas por la educación. Entonces él se va a armar ahí. Pero luego la pasada por Londres, a mí me llamó mucho la atención porque pasan varias cosas fabulosas. El primero es el encuentro con las bibliotecas, ¿no? Entonces yo me imaginaba esta escena de él entrando a la biblioteca de Londres, así como la escena de Gentle, no sé si viste Gentle, que es muy, muy impresionante. Y claro, tener acceso a todo este conocimiento, a todos estos libros, a todas estas conversaciones que están pasando, encontrarse con Francisco de Miranda ya, ¿cierto? Que tiene que además otro personaje increíble, pero también el dolor y la pobreza. O sea, él va a ser en algún momento muy pobre, en un momento además en que Londres era una ciudad muy precaria, vamos a ponerlo así, ¿no? Exacto, bueno, el mundo entero era precario y en Londres el problema era que su familia vivía en una pieza, compartiendo baño con otras piezas, con varias familias. Y la única forma de calentarse, porque hace frío en Londres en el invierno, era con carbón. Y imagínate, no se podían abrir mucho las ventanas porque hacía mucho frío. Entonces todo eso tú lo respirabas. Y muchos de sus hijos murieron
por eso. Y su primera esposa también. Entonces él sufrió mucho en ese aspecto, pero él era muy bueno cuando llegó a Chile, que fue su gran éxito, porque esa es la verdad las cosas, él consiguió todo lo que quería en Chile. Claro, pero también porque le pasaban un poquito y que le decía, mira lo que puedo hacer con esto, y luego otro poquito, y así fue. Exactamente, tú lo has dicho. Él movía las cosas, él sabía dónde encontrar la gente y la usaba para sus propios proyectos, que eran proyectos que al final los que se unían a ellos estaban mucho más involucrados que él mismo. Bueno, y entonces fue una cosa interesante también ver que en Chile él quería tener toda su familia en su casa. Él quería toda su familia en su casa, los quería tener. La abuela de mi papá, que era nieta de él, fue la que le ordenaba la biblioteca a él. Y qué maravilla, entonces tenía esa biblioteca enorme de 3.000 volúmenes, y entonces le decía, pon este libro al lado de este otro, cámbiame esto. Entonces estaba muy preocupado de encontrar los libros lo antes posible, y para eso los clasificaba muy bien. Bueno, todo eso es algo muy interesante. Es decir, Bello se fijaba, era muy amoroso con sus nietos, con sus hijos, estaba preocupado de ellos, era como un gran padre también. Sí. Entonces no era solamente un pensador que estaba en otra, ¿te fijas? Porque normalmente la gente dice, este pensador anda en otra. Claro, está en el mundo de las ideas. Claro, es un genio, y entonces tenéis que perdonarle que no se preocupe de las personas. No. Bello se preocupaba de todo. Hay ahí una muy buena anécdota, es que cuando murió Bello, él tenía un gato que se llamaba Misifus. ¿Ya? Y entonces lo pusieron en el ataúd a Bello y todo lo demás, y Misifus lo primero que hizo fue subirse al ataúd y quedarse ahí. Y no lo podían sacar. O sea, la lealtad al jefe, como diríamos. Claro, y además que está este otro Bello que varios de tus entrevistados dicen eso, ¿no? El Bello de las cartas y el Bello de la poesía. Sí. Entonces, no solamente el de las grandes ideas, sino alguien que está muy vinculado con la sensibilidad, con los afectos, ¿cierto? Que da espacio, porque todas las personas curiosas somos vulnerables al equívoco, ¿no? Y también yo creo que ahí aparecen cosas interesantes respecto a su acercamiento y su distancia, por ejemplo, con Bolívar, que eran vecinos, tú nos cuentas en el documental, sí, ¿cierto? Y que después él va a criticar a Bolívar, porque era un narciso, eficiente pero narciso. Exacto. Y claro, y Bello iba a decir, a ver, pues esta cuestión la tenemos que hacer entre todos, ¿cierto? Y él, como tú decías, que también me interesó mucho eso en el documental, básicamente influían personas para que esas mismas personas pasaran a primera fila, ¿no? Y el de atrás apoyaba, ¿cierto? Influenciaba, consejos, etcétera. Cosas, insisto, que esa idea de ese tipo de maestro, de ese tipo de paternidad, digamos, intelectual, hoy día es escasa. Y para terminar, quería preguntarte respecto a eso. Hoy día que ya está el documental y que ustedes están todos invitados, esto no solamente para la comunidad de la Universidad Andrés Bello, sino a quienes quieran ir, el 15 de octubre a las 19:30 horas, conmemorando los 160 años del fallecimiento de Andrés Bello, se va a exhibir el documental Andrés Bello, los primeros pasos de una república, que todavía no va a estar en plataformas, todavía no va a estar, así que esta es la posibilidad de entrar y pueden inscribirse en cultura.unaf.cl. Entonces, quería preguntarte para cerrar, Sebastián, esta reflexión de qué tiene Bello, no solamente que nos dejó, sino que tiene para enseñarnos hoy día. Lo más importante es el concepto de ciudadanía. Él decía que si tú quieres tener una ciudadanía positiva y buena, tiene que ser culta. Porque tiene que decidir sobre las leyes que se están tratando de pasar, sobre a quién elegir para ser representante. Todas esas cosas son muy importantes. Las instituciones. Que sin instituciones la república no funciona. Cuando no hay respeto a las instituciones, no funciona. O sea, estaría con ataque con lo que está pasando en Argentina. Y acá también, porque sí, la verdad las cosas es que en Chile también pasó esa cosa de que las instituciones no son importantes. O sea, de hecho, parte de la discusión hoy día de es sobre eso. Sí. Claro, es sobre eso. Entonces, él estaría muy interesado en decir, mira, hagamos las cosas como corresponde. Primero, no interpretemos la historia, veamos los hechos.
Porque lo importante es ver los hechos, Claro. y analizarlos, pero los hechos, no los pensamientos o las inspiraciones, sino los hechos en sí mismos. Y segundo, respetar las instituciones y tengamos una ciudadanía que sea respetuosa de las instituciones. Eso es muy importante. Él no creía en el cambio violento, Sí. él creía en el cambio paulatino, porque dice, las generaciones tienen que crecer para entender. Ujú. Y si tú no esperas que las generaciones vayan pasando y te apuras con el cambio, la gente no se mete, no se sube a la micro, como Claro, se dice. sí. No se sube a la micro, no entiende. Entonces, eso es lo Tenemos que pruebas ocurre. recientes de aquello. Sí, claro. La gente se pone impaciente y no hay que tener impaciencia. Hay que tener paciencia porque los cambios se hacen con generaciones. Sí, pero con generaciones educadas. Yo creo que también ese es Exactamente. otro tema que es súper importante. Exactamente. Y además, otra cosa que me quedé pensando del documental, Sebastián, es esta idea de que, claro, hay quienes dicen que Bello es un conservador y hay otros que dicen que un liberal, pero finalmente uno dice, bueno, pero ¿cuáles son sus... ¿Qué nos dejó? No interpretemos, veamos los hechos, ¿no? Y esta idea de ciudadanía es tremendamente progresista para la época y, claro, las reformas que él impulsó, ¿cierto? Y el tipo de constitución también que propuso tienen que ver con una idea de ciudadanía súper liberal, en el mejor sentido, ¿no? Bueno, no como se está diciendo. la revolución del 33 duró casi un siglo. O sea, la constitución, perdón. Sí. La constitución duró casi un siglo. ¿Qué constitución en Chile ha durado eso? Y todavía sigue siendo ejemplo para estudiar, para revisar. Exacto. Bueno, si ustedes, insisto, quieren sorprenderse con este tremendo personaje que fue Andrés Bello y todo lo que nos dejó como país, les invitamos a que el día 15 de octubre a las 19:30 horas se acerquen al Campus Casonas de las Condes, que está en Fernando Concha 700 de la Universidad Andrés Bello, y pueden entrar al estreno de Andrés Bello, Los primeros pasos de una república. Pueden inscribirse en cultura.unaf.cl y hemos conversado con su realizador, Sebastián Domínguez. Gracias por venir, Sebastián. Muchas gracias porque mi misión desde que volví a Chile, hace más de 20 años, fue hacer solamente documentales históricos, porque hay un desierto en esta materia en Chile, no se han hecho. Y tenemos tanto que aprender de quienes han venido antes, ¿no? Yo quedé bien fascinada con todo lo que aprendí de Andrés Bello. Así que atención con eso, y cuando esté en plataformas o disponible en televisión les vamos a ir contando. Por ahora tenemos que irnos a la música porque ya vi que llegó nuestra próxima invitada. En pocos minutos conversamos con Alejandra Riveros, directora de la Escuela de Periodismo.